Queridos hermanos, vamos a comenzar a vivir unos misterios muy importantes de la vida de Cristo. Los misterios de nuestra salvación, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la Semana Santa. Y meditamos la Semana Santa, meditamos cuántas Semanas Santas hemos vivido y cuál de ellas nos ha hecho reflexionar. A mi parecer, por la situación que estamos viviendo en este momento, yo creo que para nosotros los que estamos viviendo esta época, este momento religioso, cultural, político, social del mundo, de nuestra patria Venezuela, de nuestro estado, de nuestra parroquia, nos tiene que llevar a meditar realmente que Cristo murió por nosotros. Y debemos también estar conscientes, queridos hermanos, de que Dios permite todo esto para que también nosotros reflexionemos, volvamos a buscar ese encuentro con Jesús, acercarnos a Dios en todos los sentidos, queridos hermanos. Por esta restricción de encuentro con los fieles, pues no podría decir en la oración comunitaria, la Santa Misa, en la confesión, en la comunión, en la participación de la vida de la Iglesia. Pero sí lo podemos hacer de una manera interna, cada uno en nuestro corazón y también en la vida familiar. Es un momento para reflexionar a la luz de la palabra de Dios y de las oraciones de la Iglesia, como el Santo Via Crucis que acabamos de escuchar, que Cristo murió por nosotros, que Él dio la vida por nosotros y que también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Comienzo con esto para indicar algunos momentos propios de Cristo que llevan a este momento final. Cristo que llamó a un grupo para que lo siguieran, para que estuvieran con Él, para que lo conocieran, sus amigos, los discípulos. Y un grupo de estos discípulos se convirtió en sus apóstoles. Y vemos que dentro de esos apóstoles, pues había en algún momento celos, egoísmo, a lo mejor envidia, a lo mejor algunos de ellos pues quería figurar. También se presentó la traición en el caso de Judas Iscariote. ¿Y cómo decimos que quería figurar? Cuando la madre de los Zebedeos le dice a Jesús que le dedique en el reino de Jesús un puesto a la derecha y a la izquierda para sus hijos. Eso es buscar la delantera, eso es querer un poco pues figurar y estar ahí. Y también en ese encuentro de Jesús pues con los otros, ¿no? Cuando le dicen a Jesús, algunos discípulos, algunos hermanos estaban haciendo curaciones, estaban sacando demonios, se lo prohibimos. Y Jesús dice que no, que lo dejemos quieto. Entonces, queridos hermanos, también esa actitud que se presenta, esas situaciones que se presentan dentro de la vida de Cristo y dentro del seguimiento de Cristo, también se presentan con nosotros, pero que tenemos que corregir a la luz de la palabra de Dios, a la luz de los momentos que estamos viviendo, a la luz también de nuestro encuentro con el Señor, pero un encuentro que tenemos que realizar personal con Jesús, personal con Jesús. Entonces, esta meditación la llevó a reflexionar un poco pues de esos encuentros. Por ejemplo, cuando a Jesús querían prenderlo y por algunas situaciones no lo hicieron,
por miedo al grupo que lo seguía, por miedo a la ley, por miedo en algunos momentos, no. Pero como se tenía que cumplir la palabra de Dios, como se tenía que cumplir lo que estaba escrito, pues Jesús va a cumplir su misión, va a Jerusalén. Y por eso vemos el Domingo de Ramos, esa entrega triunfal del Señor, que lo alaban, que lo bendicen, que hacen muchos gestos, incluso pues le adornan su paso con palmas, con ramas, con alfombras, porque es el Rey de Reyes. Es Jesús que se hace presente en ese momento. Pero luego vamos encontrando esa situación difícil, porque Jesús que va al huerto de los olivos a orar y va con algunos de sus apóstoles, y Jesús dice: velad y orad para no caer en tentación, porque estaban pendientes. Jesús pues los despierta y les invita a orar y a hacerles ver el momento que se estaba aproximando, ese momento difícil de que se iba a presentar. Y este apóstol, este discípulo, aprovecha la oportunidad, Judas Iscariote, de hablar con los sumos sacerdotes y de negociar la vida de Cristo, la persona de Jesús, y va y lo vende por 30 monedas de plata. Queridos hermanos, también nosotros tomamos la actitud de Judas. ¿Cuántas veces hemos vendido al Señor? Como yo siempre digo por ahí, en relación a la parte política. Podemos vender al Señor por una paca de cemento, por una paca de harina, por alguna situación. ¿Por qué lo vendemos? Porque no actuamos con moralidad, porque no actuamos con amor al prójimo, no actuamos con entrega por el otro que sufre, sino lo que me conviene a mí y más nada, más nada. Y vemos que eso va caminando, ese encuentro de Judas, cuando va y lo entrega en el huerto de los olivos. Dice: ese es al que yo bese, al que yo le dé un beso, ese es Jesús, y tienen que apresarlo. Pues queridos hermanos, ¿cuántas veces nosotros con un beso pues entregamos a un hermano? ¿Y cuántas veces nosotros vendemos a nuestros hermanos? Tenemos que meditar nuestra vida. Y la actitud de la madre de los Zebedeos, pidiendo un puesto bien alto para Jesús, para sus hijos al lado de Jesús, también lo vemos hoy en la sociedad de hoy, también lo vemos presente en nuestra parroquia, cuando muchos lo que les importa es figurar, es que yo hago tal cosa en la parroquia desde mucho tiempo y yo tengo que seguirlo haciendo, es que yo tengo que hacer eso. Mi forma de ser es esta, mi forma de actuar es esta. No, tenemos que salir de nosotros mismos, tenemos que dejar de ser egoístas, tenemos que dejar de ser envidiosos, tenemos que dejar de ser mentirosos, tenemos que dejar que el mundo sea mundo, dejar que Dios sea Dios y buscar nosotros vivir la voluntad de Dios, aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Y tenemos que tener la actitud de una de las estaciones del Santo Via Crucis, la actitud de Simón de Cirene. ¿Qué hizo Simón de Cirene? Ayudó a Jesús a cargar la cruz. Nosotros tenemos que ser cirineos para nuestros hermanos. ¿Cuántos miembros de nuestra familia, papá, mamá, hermanos, sobrinos, hijos, tíos o vecinos o cualquier otro familiar está cargando la cruz, y esa cruz se le hace pesada y esa cruz se le hace difícil y está sufriendo, y nosotros nos hacemos la vista gorda? No importa eso, estando yo bien, al otro que lo parte un rayo,
y no nos duele nada, pero sí venimos al templo y sí sacamos la lengua y decimos amén, amén. Pues nosotros muchas veces, incluyéndome yo, podemos hacer comuniones sacrílegas. ¿Por qué? Porque estamos vendiendo a nuestros hermanos, estamos negando a nuestros hermanos. Uno de los momentos de la pasión es cuando Pedro le preguntan que si estaba con el maestro, que si era uno de ellos, y Pedro responde: a ese hombre no lo conozco, no lo conozco. Pero a la tercera negación se acuerda de las palabras de Jesús y llora amargamente. Pues, queridos hermanos, que nosotros no esperemos la tercera negación, la tercera traición, no para llorar amargamente y pedirle perdón al Señor, sino que la pasión del Señor, estos momentos difíciles, nos hagan reflexionar y seamos hermanos, seamos amigos, seamos los unos para los otros, que nos alegremos del triunfo de alguien. Si alguien está haciendo bien, felicitarlo, ayudarlo, animarlo a seguir adelante, no echarle a perder el proyecto, el plan, las cosas que están sucediendo. No, no. O acabar con la vida de cualquier hermano por un chisme, por un falso testimonio, por una mentira, por un engaño, por cualquier situación. No, eso se tiene que acabar en esta parroquia. Tenemos que ser cristianos, tenemos que ser hermanos, tenemos que ser hijos de Dios, miembros de la iglesia, tenemos que ser católicos. Porque algunos de ustedes me pueden decir: padre, que yo soy católico, pero que si sigue viviendo de esa forma, como estamos viviendo, no. Y queridos hermanos, estamos viviendo una situación realmente difícil y dura, y no sabemos si eso llega acá o no va a llegar. Solamente que estamos pidiéndole al Señor con mucha fe, con mucho amor, que perdone nuestros pecados y no llegue acá. Pero para algunos como que no le pagan, porque siguen su vida normal. No es el hecho de salir a la calle sin tapabocas, de hacer la vida normal, de trabajar, no. Eso no es tanto, sino lo interno, su conciencia. ¿Cómo está pensando esa persona del otro, del que sufre, del que necesita que le ayuden a cargar la cruz, de aquel que está a su lado, sea su familiar o no sea su familiar? Y queridos hermanos, cada uno de nosotros, especialmente aquel que está en una cama enfermo, meditar su vida y pedirle y decirle al Señor, preguntarle al Señor: ¿por qué estaré yo aquí, en esta cama, con esta enfermedad, con esta cruz? ¿Qué estaré pagando? Y revise su vida y medite su vida y se dará cuenta que algo debe estar pagando. Porque todos, yo el primero, somos pecadores y somos infieles al Señor. Y hay cosas que debemos pagar y tener en cuenta que el purgatorio es aquí en la tierra. Uno lo que hace la paga. Sí, el que la hace la paga o recibe la paga bien, lo que es amor, lo que es bendiciones, lo que es salud, lo que es paz, lo que es alegría, lo que son bienes materiales, bienes espirituales. Pero también, si te portas mal, vas a recibir la paga de los sufrimientos, de las tristezas, del abandono. Y Jesús experimentó el abandono cuando en una de las palabras dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y ese abandono que experimentó Jesús en la cruz, también lo experimentan nuestros hermanos. ¿Cuántos hermanos, cuántos padres, cuántos familiares no abandonan
a un niño, a un adolescente, a un joven y a un anciano, o a un enfermo, o a alguien que está pasando por una situación difícil, que es un enfermo porque es alcohólico, porque es drogadicto, porque es ladrón, porque está preso, porque está en una situación difícil. Y muchos de nosotros decimos que nadie sepa que ese es familiar mío, que ese que está ahí preso, no, ese no es familiar mío, ese es de este apellido, no, ese es de otros, no es del apellido mío, no. Si ese es un Pernía, yo diría, no, ese no es Pernía, ese es de otros Pernías. No, hermanos, nosotros tenemos que asumir la vida con criterios cristianos, con criterios de amor. Hermano, tú que estás ahí, piensa qué está pasando. ¿O quieres seguir siendo un Pilatos? Me lavo las manos y no me importa lo que pase con el otro. ¿O quieres seguir siendo Judas, que voy, recibo 30 monedas de plata y vendo a quien me dé la gana? ¿O quiero seguir figurando en la parroquia o en cualquier lugar? No me importa el otro hermano. ¿O quiero acabar la vida de alguien con un chisme, con un falso testimonio, con una mentira? Y Cristo nos dice desde la cruz, también una de sus 7 palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero yo creo que Cristo lo decía en ese momento, que aquellos no sabían lo que hacían, pero nosotros sí sabemos lo que hacemos, porque somos católicos, somos cristianos y conocemos la palabra de Dios. Y además de que conocemos la palabra de Dios, de que somos cristianos, de que somos católicos y somos miembros de la iglesia, hacemos lo que hacemos. Es como decía mi mamá, le hacemos morcillas al diablo. Morcillas al diablo es que en un momento venimos al templo, medio nos confesamos, sacamos la lengua y comulgamos, hacemos algunas oraciones, pero en la casa, en la calle, en el trabajo, somos lo peor. Somos lo peor. Entonces, y eso no escapa a nadie. Y uno oye, uno escucha, uno ve, uno palpa la situación de la familia de hoy, la situación del pueblo, la situación que se está viviendo en este momento, queridos hermanos. Entonces, todo esto nos tiene que hacer reflexionar la muerte del Señor, las caídas de Cristo. Cristo cayó, se levantó. Cristo necesitó quien lo ayudara a cargar la cruz. Encontramos al Cirineo. Cristo que se encuentra también con esas mujeres. Cristo que se encuentra con la Verónica, que le enjuga el rostro de Jesús, el rostro para limpiarle la sangre, para limpiarle el sudor. Y así como lo hizo esa mujer llamada Verónica, pues que ese rostro de Cristo se plasme en nosotros y nosotros lo plasmemos en los hermanos, pero con amor, con paciencia, con entrega, con servicio, con alegría. Querido hermano que me ve, que me escucha. A lo mejor puedo ser muy duro en este momento y puedo herir algunas conciencias, pero para algo yo vine a este pueblo, porque no fui yo que lo pedí, sino que Dios, por medio de las autoridades eclesiásticas, me puso aquí para decirles a ustedes cómo debemos caminar hacia el encuentro con Jesús. ¿O estaremos nosotros dándole al Señor hiel y vinagre, como lo hicieron aquellos cuando Él dijo, tengo sed, y le dieron una rama de hisopo empapada en vinagre con una esponja? Nosotros también
le damos a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a nuestro prójimo, a nuestros vecinos, en algunos momentos le damos vinagre con hiel. Vinagre con hiel. Entonces, estamos llamados a revisar nuestra vida, porque puede ser los últimos minutos de la vida que estemos viviendo. El domingo pasado yo hice una actividad que la hice como una promesa, la hice con el corazón, por la parroquia, porque a todos ustedes los amo mucho, los quiero mucho, de visitar algunos sitios, de recorrer todo el pueblo con el Santísimo, y que algunas personas que estuvieran preparadas recibieran la comunión. Y efectivamente muchos la recibieron, muchos se arrodillaron y oraron al Señor, al Santísimo. Y hoy un hermano de la comunidad que ese domingo bajó poco a poco por esa escalera, se acercó a Jesús que iba en el copón, recibió con su esposa la comunión y recibió la bendición del Santísimo. Con un infarto entregó su alma al Creador. Dios lo llamó. Y así como lo hizo Saúl, lo puedes hacer tú. Tú, hermano, que me ves, que me escuchas. ¿Quién le dice al Señor que no podamos morir? ¿Quién le dice al Señor que no vayamos a morir? ¿Quién le dice al Señor que no llegue aquí el coronavirus o llegue algo peor? Y sigue temblando, un terremoto o otra cosa que suceda, porque Dios es el... Queridos hermanos, ¿qué es lo que yo quiero llegar al corazón de ustedes y decirles? Que el que manda en nosotros se llama Dios y es Jesús, no yo, el cura, no el presidente de la República, no el alcalde, no el prefecto, no el gobernador, la gobernadora, no, el que manda en nuestra vida es Jesús de Nazaret, que está vivo, porque al final de este recorrido, de este Vía Crucis, nos vamos a encontrar con una buena noticia, con una noticia hermosa, con una estación hermosa. Jesús resucitó. Cuando aquellos ángeles le dicen a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Jesús ha resucitado. Y eso lo tenemos que entender nosotros. Nosotros vamos a conmemorar y a celebrar ese hecho, ese momento, pero Jesús ya resucitó. Y tú tienes que creer en Jesús resucitado. ¿Por qué crees en otras cosas? ¿Por qué crees en personas? ¿Por qué crees en acontecimientos? ¿Por qué crees en ideologías? ¿Por qué crees en tantas cosas? Perdónenme, pero ¿por qué crees en tanta porquería? Si tienes que creer en Jesús. Tú y yo. ¿Te quieres salvar? ¿Quieres ir a la vida eterna, a la vida verdadera con el Señor? Ama, sirve, cree en el Señor. Creer no es decir, yo tengo mucha fe, porque salto y brinco. No, porque vivo bien, porque hablo con la voluntad del Señor. Entonces, queridos hermanos, esa es mi invitación. Yo pude hacer en cada estación una meditación, pero esta meditación es la mejor, es la que resume todos los momentos de la pasión del Señor. Y que esta Semana Santa tiene que servir de nosotros, tiene que servir a nosotros para buscar el encuentro con el Señor, el que está ahí en el sagrario, Jesús vivo, resucitado. Amar y servir a la Santísima Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque muchos de nosotros católicos seguimos a un cura. No, el cura no sana, el cura no salva, si no está con el Señor.
Porque el que sana, el que salva, el que perdona es Jesús, es Dios. Perdóname, algunos dirán, y el Padre con la misma musiquita, ¿no? El Padre. Y algunos saben por dónde le estoy dando, ¿sí? Y ojalá Dios y sepan por qué lo digo. Y si no vengan y me lo preguntan, yo no voy a tener miedo. Ah, pero es que el Padre lo dice porque no quiere a tal Padre. No, eso no es. Es porque quiero purificar su fe y quiero decirle que tú vayas al Señor. Tú me tienes que, si me tienes estima, si me quieres, si me ayudas, si me tratas bien, eso no es problema. Yo no tengo celos de nadie, gracias a Dios. Gracias a Dios yo no soy celoso. No, de ningún cura, de ninguna persona, no soy celoso. Pero quiero que medites la situación que se está presentando y lo que Jesús quiere de nosotros. Este momento tiene que ser especial para nosotros. Dios los bendiga, que meditemos este mensaje y que sea para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.